Buenas noches, le damos gracias a Dios por este día que Dios nos ha dado. Y Dios bendiga a hermano Miguel, a la Joa, a la Cintia, a la Génesis y a todos mis hermanos, a la dispersión. Bendiciones. La paz del Señor sea cada uno con ustedes. Bueno, hoy estamos reunidos en espíritu junto a mis hermanos. Y damos gracias a nuestro Señor porque nos ha bendecido. Cada día estamos en bendición y estamos con Él arriba y Él está aquí con nosotros en este momento. Y la gloria sea para Dios. Amén. Las honras, la alabanza, todo para Él. Y le damos gracias porque Él nos ha dado saber en el conocimiento, abriendo nuestras mentes, que Él pagó allí en la cruz todo. Pagó nuestras faltas, nuestros pecados, morimos con Él y que estamos con Él, arriba. Como dice su palabra, porque su palabra es vida, son ríos de agua viva. Como le dijo a esta mujer en la samaritana, ella venía todos los días a ese pozo, a buscar esa agua, pero no saciaba la sed. Por eso fue Cristo ahí y le dijo: yo te daré agua viva que correrán dentro de ti para que tengas vida y nunca más tendrás sed. Y esta mujer venía todos los días a tomar esa agua, que representa que hoy en día una sinagoga, una iglesia donde tienen que ir la mayoría, a veces todos los días o 4 veces a la semana, a tomar esa agua donde no se sacia, porque no han conocido a Cristo. A tomar esa agua a ese pozo donde no se sacia, y han dejado la verdad, que es Cristo. Por eso Cristo fue donde la samaritana. Y hoy Cristo quiere hablarte como le habló a la samaritana. Hoy en día la palabra, ese espíritu, es Dios, y hoy te va a hablarte. Y al tomar esta palabra correrá el río de agua viva para vida eterna en ti, dentro de ti, y no tendrás más sed jamás. No como ese pozo, donde ese pozo que significa hoy en día, donde tú vas 3 veces por semana, 4 veces, y vuelves a tener sed. Y vuelves a tener sed. Y Dios nos ha dado a conocer hoy a nosotros la palabra con misericordia. Donde dice en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó a nosotros. Y estamos con Él ayer. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y hoy la religión va por el ojo. Esto en el espíritu, en lo que no se ve. Por eso dice aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Son temporales las cosas que se ven. Pero las que no se ven son eternas. Estamos en el espíritu, en lo que no se ve. Y en lo que
en las cosas que son temporales. Esta carne es temporal, lo que es temporal. La religión va en las cosas temporales. Amén. Pero las que no se ven son eternas. ¿Te faltas tú, hermano mío? Pero hoy, ¿quién te va a hablar? Para que corran esos ríos de agua viva dentro de ti. No como la secretaria, como venía a tomar agua de ese pozo, tenía sed. Cada día venía a tomar agua de ese pozo. Que es la palabra de Dios, que es Cristo, la verdad. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a mi hermano. Damos gracias a nuestro amado Jesucristo. Gracias a nuestro Dios que con el medio de Jesús ha bendecido nuestras vidas, ha bendecido la humanidad. Hace 2000 años atrás vino Dios manifestado en carne y para venir a librarnos al mundo, al ser humano. Estábamos nosotros esclavos de esta carne, estábamos prisioneros de esta carne, ciegos, sordos y mudos, sin poder el hombre tener una conversación o mirar a Jesús, como dice, ahora nos dice, después que resucitó Cristo, dice que reveló esta gracia a Pablo y se manifestó por medio de Pablo la gracia. Por temer esta gracia, dice que Él nos bendijo, pero sería un pueblo que andaría conforme al Espíritu, no en la carne, porque en la carne, como decía mi hermano, que en el 2 Corintios 4:18, que no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque todas las cosas que se ven son temporales, la vida, un árbol, un pajarito, un ave, el hombre, la mujer, todos nos envejecemos, todo pasa, la hierba, todo, pero su palabra permanece, porque Él es la vida, Él es la vida en nuestras vidas. Dice que Él se manifestó la vida misma en nosotros. Por eso le doy gracias a nuestro amado Jesús, nuestro Padre, que nos bendijo, dice, con toda sabiduría. Nos justificó, nos santificó y nos redimió. Porque el que se une a Cristo, dice en 1 Corintios 6:17, un espíritu es con Él. Y nos enseña el Espíritu mismo, la ley del Espíritu, que se une con Cristo juntamente, estamos crucificados. Ya no vivo yo, más vive Cristo en nuestra vida, en el que ha creído en Cristo. Porque esta gracia vino después de su muerte, dice que vendría Él y el Padre, el cual era uno solo, a hacer morada, dice, en su iglesia, en el hombre, la mujer, porque Él sería el sacrificio vivo. Él sería el sacrificio mismo, expiando nuestros pecados, expió la muerte, expió a Satanás, dice, todo. Ya no tendríamos que más estar prisioneros en esta carne, no tendríamos más que estar el hombre gimiendo, llorando, llevando obras muertas, llevando sacrificios de animales, todas aquellas cosas que eran inmundas mientras estuvieran en esta carne, porque todo aquello era un ídolo, como dice la palabra en hebreo, sin que el hombre llegara a entender que venía lo más preciado, lo más
maravilloso y hacer nuestro mismo Dios que se va a manifestar. Se va a manifestar, como dice allí en Romanos 8:2, dice que la ley del Espíritu nos libró de la ley del pecado y la muerte. Porque la ley era débil. La ley, era, como dice, la ley Romanos 8:2. Sí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice que la ley, vamos a hablar, Romanos 8:2 dice, 3, porque lo que era imposible para la ley, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil, porque el hombre mientras estuviera en la carne, todos aquellos sacrificios, nada pudo hacerlo perfecto, nada pudo salvarlo. Abraham, que era el hombre, el padre de la fe, todo, Salomón, el rey David, Enoch, Noé, los profetas, María, los apóstoles, todos aquellos tuvieron que esperar. Tuvieron que esperar a que viniera Cristo a dar su vida, para poder librarnos de donde estamos prisioneros. Como nos dice, nos habla el Espíritu a las iglesias, a su pueblo que está en el Espíritu. Dice que vino a librarnos. Como dice que la ley, por cuanto era débil, por la carne, envió Dios a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. De carne y pecado, dice. Por cuanto en el pecado dice destruir el pecado en la carne, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros. Cristo tuvo que venir y derramar su vida como un cordero expiatorio, quitar aquello que estaba puesto en el hombre en la caída de Adán, y cuál fue su carne. Porque la ley era débil por cuanto a la carne, dice. Por eso Dios envió a su Hijo sin semejanza de carne, de pecado, por cuanto el pecado es destruir el pecado en la carne, y para que nosotros se cumpliese, para que nosotros, la justicia de la ley se cumpliese, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque nadie, ni aquellos hombres que tanto oraban, ayudaban, aquellos hombres que hacían grandes sacrificios, aquellos hombres temerosos, todos estuvieron guardados. Como lo dice allí en Gálatas 3:23, dice que antes que viniese la gracia, estábamos confinados bajo la ley, dice. O sea, cuando dice que estamos confinados, antes que viniese, ¿cómo es? Marco? Antes que viniese, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para que aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué? Porque tuvo que venir esta gracia, este don, que fue un regalo para todos los hombres, todas las mujeres. Hace 2000 años atrás, Jesús, listo, al morir en el Calvario, dice que quitó el pecado y quitó la muerte. Y dice en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. Y dice allí en Hebreo 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. ¿Cuáles hijos? Nosotros éramos sus hijos. Éramos su creación en el principio. Él nos creó, nos formó allí en Génesis 1:26.
Dice que nos hizo a su imagen, en el espíritu. A su imagen. Pero Adán nos tiró a todos, nos echó por tierra. Por eso, la Escritura de principio a fin habla de Cristo, nuestro Dios, que Él vendría a quitar, a librarnos a los que estábamos encarcelados, a los que estábamos prisioneros, estábamos ciegos. Pero lo habla todo en el Espíritu. Cuando dice que estábamos ciegos, era que nosotros perdimos el conocimiento. Cuando caímos en esta carne, perdimos el conocimiento de dónde veníamos, de quién éramos hijos, quién nos había formado, quién nos había creado. Por eso dice que el Evangelio alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Por eso nos habla y nos enseña, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él la empezó y la terminó, la obra. Y hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios, está en el Espíritu. Su iglesia y su pueblo. Dios. Como decía mi hermano de Efesios 2, 6. Entonces ahí. Uno que le lea, cualquiera que tenga Biblia lo lea. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Señor bendiga, hermana Juan. Dice que juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero ¿dónde está la iglesia hoy en día? Se dice que en Colosenses, donde vamos a tener su preciosa palabra, el Señor Jesús hablando, por intermedio de este barro, dándonos a entender la obra de Dios, su misterio escondido, para que fuese revelada a su iglesia. ¿En cuál dice? En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Porque Jesús, y dice abajo, dice, primogénito de toda la creación, dice. Dios, en su sustancia, en su gloria, dice que formó así mismo, dice, se formó una creación, su imagen, como nosotros también somos su imagen. Lo que nos enseña su palabra dice que es la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen? Dice el primogénito de toda la creación, el primero, el principio y fin, dice. Él es, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por medio de él dice que fueron hechas todas las cosas. Y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, dice. Dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres en el principio. El conocimiento, su imagen misma. Esta era la luz verdadera, dice que y la luz resplandece en las tinieblas nos revelación contra ellas. Y esta era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice. Vino a su pueblo, mas los suyos no lo recibieron, dice. ¿Por qué? Porque había un velo, y el velo era esta carne, en cual Adán lo echó por tierra. Caímos en transgresión, por la transgresión de uno, como dice en Romanos 5:18, vino la condenación a todos los hombres bajo este cielo. En Adán. Por eso tuvo que venir
Dios manifestado en carne. Y dice que así también, hermanos míos, por la justicia de uno, vino la justificación de vida a todos los hombres, a todos. Hace 2000 años atrás vino esta bendición, esta justificación de vida para aquellos que están presos, a lo mejor, pero lo que está preso es su carne. Los tiene ciegos su carne. Están sin conocimiento. Pero dijo el Señor Jesús, dijo que una luz no se ponía abajo de una luz, sino sobre un monte, dice, para que alumbrara a las naciones, dice, para que todos aquellos que estaban en la oscuridad, en tinieblas, vinieran a esta luz. Pero hoy en día la iglesia está en la luz. Está en aquella luz. Cuando nos habla en Efesios 3, 9, 10, dice que el Espíritu Eterno vendría por intermedio de Pablo y dice, y aclarar todo, cuál sea el misterio escondido en Dios. Y todas las cosas creadas, dice, que este misterio que estaba escondido en Dios tenía que ser revelado a la iglesia, porque la iglesia iba a ser una luz sobre un monte, para que vinieran los que estaban en tinieblas, para aquellos que estaban ciegos, para aquellos que estaban en el temor, estaban esclavizados bajo esta carne. La iglesia tenía que ser el instrumento, tenía que ser la luz, tenía que ser la imagen de Dios, porque dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La iglesia tenía que ser la imagen de Dios, alumbrando a las naciones, alumbrando a aquellos que están, al homosexual, a los que están presos, a los que tienen dolor, angustia, aflicción y quebranto. Mira, iglesia, pueblo de Dios, cómo está el mundo. Mira, iglesia, aquí en Cabrero, cómo está Cabrero. Mira cómo están los niños en la droga, el alcohol. Mira, iglesia, pueblo de Dios, cómo están algunos, los matrimonios separándose. El hombre y la mujer matándose unos con otros. Entró la arrogancia. Entró el orgullo del hombre y la mujer en la iglesia, que tenía que ser luz a las naciones. Que tenía que ir a ser la imagen. Dice que la iglesia tenía que desatar a aquellos que estaban cautivos, estaban prisioneros, abrirle las puertas. La iglesia tenía que abrirle las puertas a aquellos que están prisioneros, a sus vecinos, a todo el mundo. ¿Por qué hoy en día ha aumentado la maldad? ¿Dónde está la iglesia, esa luz? La imagen es Dios mismo, porque dice que la iglesia es la cabeza, dice que nosotros somos su cuerpo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en Él, dice, tengan todo preeminencia, dice. ¿Dónde está la iglesia que tenía que ir en ayuda a buscar los que estaban en tinieblas, resplandecer allí? Cuando Cristo vino, quitó el pecado, dice, con una sola ofrenda para siempre, dice. Nos hizo libres. Cuando Juan, dice, vio a Jesús cuando estaba allí en el Jordán. San Juan 1:29 dice que dijo, que vio a Jesús de lejos y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está la iglesia hoy en día? Dice que en Efesios 3:10 dice que para que la multiforme sabiduría de Dios, ayuda al hermano Carlos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia, dice,
a las potestades principados, dice, que están en lugares celestiales. ¿Dónde está la iglesia hoy en día? Le pregunto a los millones de evangélicos, a los católicos. ¿Dónde está la iglesia hoy en día, hija? Ay, bendito Dios. La hija de Dios. Sus hijos, sus hijas, ¿dónde están? No hay muchos días una mujer me dijo a mí, también se lo dijo a mi hija y se lo ha dicho a mi hermano, que nosotros éramos 4 pelagatos que nos reuníamos, pero no han entendido el Evangelio, no han entendido la gracia de Dios, que dónde está la iglesia. Dice que juntamente, en Efesios 2, 6, juntamente nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está la iglesia? Iglesia, pueblo de Dios. Si la iglesia tenía que andar en el Espíritu, como dice ahí en Romanos 8, 1. Ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Iglesia, pueblo de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en la carne? ¿Estás en la leche? ¿Estás en las tradiciones? ¿Estás en los rudimentos? Porque la iglesia tiene que estar en el Espíritu, porque es la imagen de Dios. Como dice en Colosenses 1:13, ¿quién nos libró de las potestades de las tinieblas? Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice que la iglesia está en el Espíritu y está en lugares celestiales, pero en el Espíritu significa estar conectado en una mente con la palabra, que es Espíritu, que es Dios. Igual cuando vino Jesús a la tierra, dice que dijeron de él que Jesús era comelón, bebedor, Así es, Señor. que andaba con samaritanos, hombres pecadores. Le dijeron a Jesús que era más blasfemo. Jesús le dijo, vino Juan, que no comía ni bebía, dijeron que estaba endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, nuestro Dios, que tomó un cuerpo de humillación, dice. Dijeron que tenía demonio, que era comilón y bebedor, que andaba con las prostitutas, con los samaritanos, con los pecadores. Pero no se dieron cuenta que Jesús, el Cristo, era Dios. Cristo de Dios. Y Él cuando vino, entró a esta carne, también dice que tuvo que aprender de dónde venía. Como lo dice aquí, en San Juan. Dice, San Lucas, discúlpeme, San Lucas 1:40. Dice que el niño Jesús crecía y se fortalecía, dice, y se llenaba de sabiduría, y de la gracia de Dios era sobre él. Él también perdió, cuando entró en esta carne, perdió de dónde venía. Por eso que le dice que el niño crecía y se fortalecía, dice, y se llenaba de la sabiduría y la gracia de Dios sobre él. Su madre le dijo, o a lo mejor le dijo, el
los niños de quién era él, por qué me pusieron Jesús. Y ahí empezó a hablarle de los profetas, quién era el Mesías que venía a este mundo. También sintió debilidades. Hubo debilidades cuando tuvo también, dice que Padre, si debe pasar de mí esta copa, que se haga tu voluntad. Son muchas cosas aquí, pero él era Dios y tenía que entregar su vida en el Calvario para que se cumpliera la profecía, porque él era la palabra tenía que cumplirse. Él tenía que venir a dar la vida como un cordero inmolado por su pueblo. Señor. Así también su iglesia. Bendito Dios. Cuando nosotros luchamos esta carne, perdimos esa luz, perdimos el conocimiento. Por eso cuando vino Cristo, dice que Él alumbró los ojos, nuestro entendimiento. Y Pablo, Jesús, dice que Dios le dio a revelar un misterio escondido en Él. Por eso dice en Efesios 3, 9, 10, dice, y de aclarar todo cuál sea el misterio escondido en Dios, quien creó todas las cosas, a la iglesia, al pueblo de Dios, a los efesios, a los corintios. Darle a entender, a comprender la obra que ha hecho Jesús. Pero dice que lo tuvieron por loco. Que se había ido contra la ley, que enseñaba a los gentiles a no circuncidarse, a no guardar los mandamientos. Dice, está escrito ahí, en Hechos. Y dice que Pablo le habló a toda la iglesia, a los efesios, reprendió a Pedro, el cual arrastró con Bernabé y los hermanos de Jerusalén arrastraron la iglesia de los efesios. Y de ahí Pablo les da a entender que en Gálatas 3, 23, que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, guardados para aquella fe que iba a ser revelada. Esta revelación, que la fe iba a ser un don de Dios. Ya no iba a ser más aquellos hombres orgullosos que oraban, ayunaban, que iban, ofrecían animales, ofrecían corderos. Habían ellos, como dice allí en Romanos 3, 27, hermana Juan, Carlos, ayude a su hija. Romanos 3, 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué? Porque todo aquello fue, el hombre se jactó en su carne, pero dice que nada de aquello, porque le dice bien Romanos 3:27, ¿dónde está ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Pablo le dijo a Pedro, a Bernabé, a la iglesia de los Efesios, a los hermanos que han venido de Jerusalén. Sí, Señor. Digo, pues, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque la ley es un espíritu de vida que es Cristo. Porque la ley no pudo perfeccionar nada mientras el hombre estuviera en la carne. Porque la ley era débil. Porque la ley es espiritual. Por eso que ahora la ley de la fe, del espíritu, nos libró
de la ley del pecado y la muerte, como dice en Romanos 8:2. Nos libró hace 2000 años atrás, pero el hombre hoy en día sigue, nuestros hermanos judíos, los rabinos, guardan la ley. Los católicos, los evangélicos, bajo rudimento, bajo horas muertas, todo lo que destruyó, como dice ahí. Como lo dice en Gálatas 2:17, dice: Y si buscamos ser justificados amén, en Cristo, también nosotros somos hallados amén, pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. amén. Dios bendiga, hermana Juan. Si buscando, dice, ser justificado, dice, en Cristo, dice, le dijo, el Espíritu habló por medio de Pablo, le dijo a Pedro, le dijo a los hermanos que han venido a Jerusalén, donde estaba Esteban en la iglesia, y nos habla a nosotros, ustedes, iglesia, pueblo de Dios, a los judíos, a los católicos. Gálatas 3:17 dice, 2:17, perdónenme, 2:17 dice: si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Entonces dijo Pablo, Sí. porque lo dejaron solo, quedó solo en aquel momento. Entonces nosotros también somos hallados pecadores. Sí, Señor. Es por eso, entonces Cristo es ministro de pecados. ¿Cómo que Cristo iba a ser ministro de pecados si dice que Cristo vino, cumplió aquella ley? Y dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte, porque condenó el pecado en la carne, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, porque Él pagó el precio. Él es nuestra justicia. Él fue el cordero expiatorio por nuestros pecados, por la muerte. Él condenó la carne al diablo, a Satanás, como lo dice allí en Hebreos 2:14. Porque hoy en día la iglesia vive hablando del diablo, vive hablando de pecado, vive hablando de la muerte, viven hablando de demonios, porque son doctrinas de demonios. Y Cristo dice que todo allí en la cruz, todo lo condenó. Porque como dice allí, en Colosenses 2:18 dice que despojando a los principados potestades, los despojó públicamente, dice, triunfando en la cruz. ¿Cuáles son las potestades de los principados? ¿No son aquellos que tienen dominio? Potestad significa aquel que tiene dominio sobre otro. Potestad significa cuando alguien tiene dominio sobre otro, de un varón, una mujer, como hoy en día en la iglesia, sus pastores, sus profetas, sus predicadores tienen potestad sobre ustedes, pero no le han enseñado la gracia, andar en la gracia. Y me conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Andan bajo potestades, bajo tinieblas, porque sus pastores, sus ministros, sus profetas no están bajo la gracia y al no estar bajo la gracia están bajo tinieblas. Porque aquí en la tierra, lo terrenal, está lleno de potestades y lleno de tinieblas. Pero dentro del reino del Señor, allí hay potestades celestiales que están en el Espíritu. Hay potestades en el Espíritu celestiales que le están dando a entender la gracia. El Señor le está dando a entender la gracia del Espíritu. Y principados que están dándole a entender, pero vosotros cierran sus ojos, cierran sus oídos para no ver que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Porque todo aquello que destruyó Dios
allí en la cruz ustedes le han dado vida. Le han dado vida a la muerte, le han dado vida al pecado, llamando a sus hermanos pecadores. Pasen adelante los que están pecados. Cuando dice que en el momento que creímos, como dice en Gálatas 2:20, dice que con Cristo justamente con Él estamos crucificados. Ya no vive el hombre, sino vive Cristo. En el hombre la mujer que ha creído, dice. Y dice, hay un punto ahí más abajo, dice, y ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos mediante la fe, dice. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la carne. Pero estamos en el Espíritu, conectados con el Señor. Y nuestro Espíritu está guardado en el cielo junto a Él. ¿Cuál Espíritu? Porque nos volvió otra vez a alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento, darle a entender de dónde veníamos, quién éramos. Y somos creación de Él, imagen misma de Dios. Como dice allí en Romanos. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice. Dice que estos son los que a su propósito son llamados, dice. ¿Por qué? Porque este fue el propósito de Dios en el principio. Cuando dice allí en Eclesiastes 3:11 que todo lo hizo hermoso Dios en el principio, puso eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre llegue a entender y comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. El Señor empezó la obra y nos metió en esta carne, y el Señor nos vino a rescatar a sus hijos, a su pueblo, su creación. Como dice aquí, porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? ¿Cuándo fue antes? En el principio, en Génesis 1:26, cuando Él nos formó, dice, nos hizo espíritu de Dios, a su imagen, a su imagen. Y esta es la obra de un hijo de Dios que anda en el espíritu, no en la carne, porque en la carne están todos los evangélicos hoy en día. Y mezclaron la gracia con lo terrenal, con la carne, pujando. Y cuando tú dejaste la gracia, ahí salen los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Porque la carne trae todo aquello, desilusiones, pleitos, contiendas, divisiones, ira, enojo, envidia. Trae la fornicación, trae las borras. Todo aquello trae. Porque tú no están en la gracia. Por eso hoy en día, vean Cabrero, vean Chile cómo está, el mundo. Cómo los que nos administran a nosotros, los gobernadores terrenales, nos roban. Se roban unos con otros los dineros, que tienen que hacer justicia, pero no hacen justicia. Las cárceles llenas de jóvenes, muchos son hijos de cristianos, evangélicos. ¿Por qué? Porque sus padres siempre confesaron la religión. La droga, el alcohol, los hijos evangélicos. Sus hijas, sus preciosos tesoros, sus hijas, sus hijos. La carne, la religión destruyó nuestra vida, nuestra familia. Como me destruyó mi vida antes que viniera esta gracia. Yo era un evangélico. Destruyó mi vida. Yo destruí nuestra vida, nos destruimos unos con otros. Mi hija, mis hermanos, mi madre, mi padre, ellos no tienen culpa. ¿Por qué? Porque Dios dice que tomará, dice, todos nuestros pecados, nuestros serán al fondo de la mar, dice, ya no se acordará nunca más de nuestras transgresiones. Porque Satanás tomó esta carne, hizo lo que quiso con nosotros. Nos destruyó nuestra mente, todo. Todo esto, la religión destruyó nuestra mente, todo esto. Vean Oriente cómo están. Los delincuentes más grandes bajo este cielo, hijos de religión. Pero nuestro espíritu no lo pudo destruir.
de Dios. Porque él vino a buscar lo que se había perdido. De Dios. Allí, en Génesis, cuando estábamos en el Edén, fue la caída de Adán, cuando arrastró a todo. Vino a buscar lo que se había perdido. Por eso dice, lo que antes conoció, dice, hay un punto ahí. Para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, dice. Nosotros, la iglesia, para que fuésemos ellos conformes a la imagen de su Hijo, dice. Iglesia, pueblo de Dios. Por eso la iglesia es una iglesia gloriosa, que está en el Espíritu, está en los lugares celestiales, está en el reino. Pablo predicaba el reino se ha acercado. Por eso hay un misterio allí en Gálatas 2:20 que dice, con Cristo juntamente con Él estamos crucificados. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hay un punto allí, dice, pero ahora lo que vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo mediante la fe. He rogado a ti, Padre, que quites este aguijón, un mensajero de Satanás que me ha ofeteado. Porque Pablo tenía sus debilidades y era un hombre lleno del Espíritu. Donde lo acusaban. Porque así es la religión. Siempre, como dijo allí, en parte profetizamos y en parte, cuando vengan los, ¿cómo dice? La profecía acabará, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte profetizamos y en parte conocemos, dice. Mas cuando vengan los profetas, lo que se en parte se acabará, dice. Cuando yo era niño hablaba como niño, empujaba como niño. Cuando yo era un religioso, pensaba como niño, empujaba a mis hermanos, porque andaba bajo una religión. Jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora veo por el espejo oscuramente, pero entonces veré cara a cara como fui conocido. Ahora permanecen la esperanza, la fe y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. La fe, la esperanza, el amor, y el mayor de ellos, el amor. Porque esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza, que vendrá a revestir de este cuerpo mortal. A revestirnos, dice. Y seremos semejantes a Él en gloria, dice. Ahí veremos a Jesús, nuestro Dios, cara a cara. Cara a cara. Por eso la iglesia tiene que entrar en la gracia. Porque dicen, a mí me dicen, 4 pelagatos se reúnen allí. Si nosotros hubiéramos querido tener una iglesia, aquí la hubiéramos tenido llena. Llena, no habría caído nadie. Pero ¿qué es lo que habría pasado? Y nosotros hubiéramos tenido que alimentar su carne, como lo hacen ustedes, se alimentan. Igual que la mujer samaritana cuando iba todos los días a pozos, como decía mi hermano, a buscar agua. Y no podía saciar su sed, dice. Y Jesús dice que tuvo que apartarse de los discípulos y pasar a Samaria, dice. Dice que en Siquem, y dice que se sentó en aquel pozo, dice, y vino aquella mujer. Y aquella fue la primera mujer que le reveló que él era el Mesías. ¡Qué bendición tuvo esa mujer! Aquella mujer estaba esclava, estaba presa, prisionera, en su carne. Porque no había sido libre y tenía la esperanza que vendría el Mesías. Y Él nos diría toda la verdad. Hoy en día asisten en la iglesia los evangélicos, igual que aquella mujer samaritana. Todos los días van 4 veces en la semana a buscar agua en el pozo. Se hacen su carne. Porque todo hermana y hermano, joven que tenga una experiencia en su cuerpo, va a quedar prisionero de aquello que vio. Porque esas son cosas pasajeras que perecen. Porque tu carne va a perecer. Todo lo que hay aquí que vemos perece. Pero tú cuando tengas algo
que veas con tus ojos, va a ser pasajero aquello y vas a quedar esclavo, como hoy en día muchos han quedado esclavos de la religión y buscan todos los días en vigilia, vamos a vigilar, vamos todos a orar, vamos a ayunar, vamos, y vamos orando, vamos orando, ayunando. Pero Pablo le dio a entender que la iglesia estaba en el reino, estaba en los lugares celestiales. Esto no lo quisieron entender los evangélicos en aquel tiempo, en cual Pablo le hablaba a los efesios, a los corintios, a los gálatas, en hebreo. Por eso dice aquí, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el primogénito, para que fuésemos hechos conforme a su imagen, como nos vuelve allí en Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo hombre, ¿cuál? En el Espíritu, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice. ¿Quién nos creó a su imagen? Dios, en el principio, en Génesis 1:26, a su imagen. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice. Del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque el conocimiento pleno que quería Pablo que entendieran era para que nosotros, cuando éramos en victoria, fuéramos luz a las naciones, a los pueblos hoy en día, como están los pueblos, como están las naciones, enseñando pura carne, pura judaísmo, puro enseñan a juzgarse unos con otros. Ha entrado la soberbia, los evangélicos, los católicos, los judíos, sin llegar a entender, no quieren tomarse esta gracia, sino que quieren seguir con obras, cuando nadie pudo cumplirlo, cuando dice que nadie pudo cumplir la ley, ni un mandamiento guardar, ni uno. Por eso que dice allí en Romanos 7:5, dice que, y cuando estábamos en la carne, dice, está diciendo en la ley, en las tradiciones, en los rudimentos del mundo, porque todo eso del mundo, esta carne de este mundo, si esto va a aparecer, ni sangre ni carne, dice, heredarán el reino, dice. ¿Cómo tú vas a entrar a la iglesia del Señor, iglesia evangélica? ¿Cómo ustedes pueden decir que están en el reino, en la iglesia del Señor, si ustedes están en la carne, predican ley, rudimentos, tradiciones, letra, y la letra mata? ¿Cómo puedes llamarle a su hermano que tienen demonio cuando Cristo eso lo quitó allí en la cruz? Y han pisoteado la imagen de Dios, han pisoteado el evangelio, se han emborrachado en su fiesta allí, se han emborrachado, se han embriagado. A eso van ustedes a embriagarse, a pisotear el pacto que hizo Jesús hace 2000 años atrás, que con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, nos hizo perfecto para siempre a todos los evangélicos, los santificados, dice, para siempre. Sí, Señor. Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice que nos libró de la ley del pecado y la muerte. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley fue Cristo. Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos y las hijas participaron de sangre y carne en la caída de Adán, dice que él participó de lo mismo para destruir por intermedio de su muerte allí en la cruz hace 2000 años al que tenía el imperio y la muerte, en cuál era Satanás. ¿Dónde estaba Satanás? En tu carne.
Por eso Pablo dijo, y les dijo allí a los Gálatas, se los dijo Pedro, se los dijo a los que han venido de Jerusalén, y arrastraron toda la iglesia de los Gálatas a Bernabé, y dice que eran hipócritas. ¿Ah? Se lo dijo. ¿Ah? Allí en 2:20 le dijo, con Cristo juntamente con Él estoy crucificado, hermano, hermana, le dice a Pedro, a la iglesia que vino de allá de Jerusalén. Ya no vivo yo, si Cristo vive en mí. Y hay un punto, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo mediante la fe del Hijo de Dios. Por eso Pablo le dijo allí en 2 Corintios 12 en adelante, dijo, vendré a la visión y a la revelación del Señor. Conozco a un hombre hace 14 años y dice, no sé si mi cuerpo fuera el cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al tercer cielo. Conozco tal hombre, no sé si mi cuerpo fuera del cuerpo, Dios lo sabe, no lo sé, dice, fue arrebatado al paraíso, dice, de donde dio palabra en fraude, dice, difícil al hombre de expresar, o sea, era difícil expresar en la iglesia, era difícil, porque Cristo hablaba por intermedio de Pablo porque quería que la iglesia fuera una iglesia sin mancha, sin arruga, presentarla como una virgen pura. Pero ¿cuándo ella se presentaba como una virgen pura? Cuando ellos entendieran que Él había quitado el pecado, que ya no estaba la muerte, que Él lo hizo perfecto para siempre. ¿Ah? Que Él nos santificó, como cuando vino Cristo, vino Dios manifestado en carne. Cuando dice que fueron los escribas, los fariseos, los que hicieron apedrear, los llamaron de blasfemo, allí en San Juan 10, 34, 35 años. Aquí está, aquí está. Dice 10, 35. 10:35, San Juan 10:35 dice, por eso que dice que nosotros somos imagen en el Espíritu. Él ya no nos ve en esta carne, hermana y hermano. San Juan 10:35 dice, si llamó Dios a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, hermano, ustedes la quebrantan porque no creen en el pacto, no creen lo que son, no lo confiesan. Con sus hechos siguen en la leche, siguen en la hora muerta, siguen en las tradiciones, en los rudimentos del mundo. ¿Cuándo andan en el rudimento del mundo? Cuando ustedes andan conforme a esta carne, porque esta carne es de este mundo. Es terrenal. Y todo lo que es tradición va conforme a esta carne, porque de aquí toman ustedes y van a la mente y toman las cosas que hacen. Hagamos esto, ayunemos, hagamos esto otro. Lavemos el diablo del hermano a bautizar y ahí lavan el diablo, ustedes lo remojan. Porque todo aquello acabó. Pablo se lo dio a entender allí en Hebreos 6. Por lo tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hermana, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, dice. Por lo tanto, ya dejando, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo, Hebreos 6:1. Por lo tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dice, no echando otra vez un fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Todos esos rudimentos. Y se lo dijo allí en Colosenses 2:8. Hermanos, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo. Le estaba hablando de esta carne, las tradiciones, cuando uno tiene tradición en su mente y la hace conforme con esta carne. Cuando Cristo dice que lo trata con la carne del hombre, usted le está dando vida a esta carne, con las tradiciones, con los rudimentos, con la letra. Dice San Juan
10:35 dice, si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó, dice. ¿A quién santificó? Gloria a Dios. A Cristo. Amén. Jesús. Cristo era el Hijo. El Padre. Manifestado en carne. Gloria a Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué dice? Que con una sola ofrenda No es perfecto. nos hizo perfectos y nos santificó. Gloria a Para Dios. siempre, dice. Para siempre. Por eso Jesús le dijo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemo porque dices, dije, hijo de Dios soy. Cuando Jesús dijo que era hijo de Dios, hizo, ¿cómo dice la escritura de los profetas? Hermano Carlos. Está hablando una profecía. Estaba hablando de las profecías, adiós, sí, donde Dios habló en Salmista 102, ¿cierto? Gloria a Dios. Salmo 102, adiós, sí. Están todos los días estudiando con mi hermano. Yo los quiero meter para que ellos aprendan a predicar también. Hablar de estas maravillas, de estos grandes, maravillosos. Salmo 102, hija. Algo cargó. ¿82 por aquí? Salmo 102. Sí. 82. Salmo 82 dice. Dios, Salmo 82, 1 dice. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Dónde juzga? Por tener su espíritu. Juzga las naciones, los pueblos. Le da a entender. Porque su palabra es espada, el doble filo y el fuego. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas, dice, de los impíos? Defended al débil, al huérfano, y hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Librarlo de la mano de los impíos, dice. No saben, no entienden, dicen. Andan en tinieblas, dicen. Todos aquellos andan en tinieblas afuera. Hoy en día la iglesia también está en tinieblas, porque están en la carne. No entendieron el mensaje cuando le dio a Pablo la revelación. Jesucristo, cuando le fue revelado esta gracia. Por eso Pablo dice que tenía un mensajero de Satanás en su caña, dice, y 3 veces rogó al Padre que lo quitara, dice, de él. Y Dios le dijo, bástate de mi gracia porque en mi debilidad se traicionan mis poderes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un cuerpo de debilidad, como lo habla en Filipenses 3, 21. ¿Cómo dice? Carlito. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. El cual transformará, dice, el cuerpo de la humillación, dice. Por este medio su espíritu, dice. Porque nos quedó esta debilidad para manifestar la fe. Y nos quedó estos atributos mensajeros del diablo. A nosotros, a todos. Así que, entre más ayuden, más se va a manifestar la carne. Porque el perro que tienen ahí, que su carne sin la gracia,
es un Doberman. A todos los evangélicos les digo. El perro que está en su carne es un Doberman sin la gracia. Católico, a los escribas, fariseos, todo. Porque ustedes son potestades y están bajo tinieblas. Tienen que venir a la gracia. Si no, siguen bajo potestad y tinieblas. Potestad significa estar gobernando, un gobernador que tiene poder para dominar al pueblo. Y así están. Todos los evangélicos están dominados bajo potestades. Van todos los días a los servicios y allá le dicen puros cuentos, viven de puros cuentos. Ya un cuento de David que tomó la onda y mató al gigante y todo. Yo quiero ser como Goliat. Yo quiero la sabiduría de Salomón. Yo quiero la sabiduría de David. ¿Y no han leído David? Cuando dicen en Salmo 51, en pecado fui formado, dice, angustiado, el rey David angustiado, dice, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre, dice. Reconozco mis pecados, mis rebeliones, dice David. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que esperar esta gracia. Tuvieron que esperar el sacrificio vivo que hizo Jesús hace 2000 años atrás. Todos. Y ellos están en la nube de testigo hoy en día. En el Espíritu, su iglesia. Por eso dice, y vestido del nuevo hombre, el cual está conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, el conocimiento. El misterio escondido para la iglesia, para que sepa dónde está la iglesia, quiénes somos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Dice que Él es la imagen misma de Dios, Colosenses 1:15, el primogénito de la creación, dice. Que en Él fueron creadas todas las cosas, los que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles e invisibles. O sea, todos los que están en la carne son visibles, invisibles, los espíritus, todo. Sean tronos, sean dominios, dice, sean principados, potestades, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice. Él es la cabeza, dice, de cuál es el cuerpo, en cuál es la iglesia, dice. Y si dice que Él es la cabeza y Él es la imagen de Dios, entonces la iglesia es la imagen de Dios, pues, iglesia, pueblo de Dios. Y dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dice el principio de entre los muertos, dice, para que en Él tengan toda la preeminencia. Dice, por cuanto orador Padre que en Él habitase toda plenitud, dice, toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Que sea hace 2000 años atrás, iglesia, pueblo de Dios, cuando vino Cristo, derramó su sangre, dice, que Él reconcilió los cielos y la tierra, dice. Nos reconcilió, dice. Al hombre, con Dios nos reconcilió con Él. Dice claramente, dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre por su cruz. Y vosotros también, dice, con nosotros, cuando estuvimos, dice, en la caída de Adán, cuando éramos esclavos de esta carne, éramos presos, sin entendimiento, sin la luz de Cristo. Pero Él alumbró los ojos de nuestro entendimiento, la iglesia. Él está hablando de la iglesia, dice, y nosotros que también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, dice,
en vuestra mente, dice, en nuestra mente, dice, ¿ah? Dice, haciendo malas obras, dice, ahora nos ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne por medio de su muerte, hace 2000 años atrás, iglesia, pueblo de Dios, ¿ah? Para presentarnos santo y sin mancha, dice, irreprensible delante de Él, para presentarnos, dice, santo y sin manchas, irreprensibles delante de Él, dice. Él nos vino a librar, a darnos vida. Y la iglesia dice que está en el Espíritu. Como lo dice allí en Hebreos 12, 22. Dice, no sé, dice, Hebreos 12, 22. Aquí está la iglesia hoy en día, dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Gloria a Dios. Padre Santo, nombre. Dice que nos acercamos al verdadero monte de Sión. No en aquel monte donde habló el Señor y dice que como era terrible, que era lo que veía Moisés, dice. No, dijeron, habla tú con nosotros, porque nos soportaban. No lo soportaban. Pero ahora dice que nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, dice. ¿Dónde están los millares de ángeles ahora? Dice que Él unió los cielos y la tierra. Estamos conectados con nuestro Señor en la mente, en el reino. Por eso que dice en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo. En aquel tiempo estaba la religión, estaba Moisés, hoy en día sigue mezclaron las obras muertas, lo que Jesús derribó en la cruz. Dice que condenó el pecado en la carne, dice, para que la justicia y la ley se cumpla en nosotros. Pero ustedes ahora le han vuelto a dar vida a la letra. Le han dado vida a la ley, le han dado vida al judaísmo, le han dado vida a los rudimentos, a las tradiciones. Han honrado al hombre. ¿Sabes cuándo dice que cambiaron la gloria de Dios? Incorruptible. Como dice ahí en Romanos, vamos a leer, antes de la pastor Juan. Dice, esto es lo que hizo el hombre hoy en día está. Dice, y cambiaron la gloria, Romanos 1, 22, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, está primero la semejanza, está hablando de las semejanzas, en semejanza e imagen del hombre corruptible, y hay un punto ahí, la cambiaron por sus obras, nuevamente, están en una apostasía, volvieron a tomarse de la carne, le dieron vida a aquello que Jesús crucificó en la cruz, como lo dice allí en Romanos 7, 4, 5, dice. Por lo tanto, así también, hermanos míos, dice, 7, 4, 5, Romanos 7, 4, 5, así también, hermanos míos, habéis muerto a la ley, dice, mediante el cuerpo de Cristo, dice, para que sean de otro, dice, el que resucitó a los muertos, para que lleven fruto para Dios, dice. Porque cuando estábamos en la carne, dice el Espíritu Eterno, lo enseña por intermedio de Pablo Jesús,
Cuando habla de la carne, está hablando de cuando estaba la ley, cuando estábamos bajo esta carne, bajo este cuerpo, prisionero, en la caída de Adán. Dice, porque cuando estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, dice, obraban llevando frutos para muertes. Todo aquello fue un ministerio de muerte. Toda aquella obra, todo aquello que el hombre llevó delante de Dios. Pero ahora andan en obras preparadas de antemano. ¿Cuáles son aquellas obras de antemano? ¿Cuáles son? Efesios 2:8 dice que por gracia fuimos salvos. Gloria a Dios. Mediante la fe, dice, y esto no es de nosotros, dice que es un don de Dios, dice. No conforme a nuestras obras, dice. Porque somos criaturas creadas en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, dice. La que Dios preparó de antemano, dice, para andar en ellas. Dice. ¿Cuándo las creó? Dice que de antemano, para andar en ellas. Esta obra la creó el Señor, nuestro Dios. Allí donde habla en Génesis 1:26. Ahí las creó para que nosotros viviéramos ahora. Gloria a su nombre. ¿Dónde nos habla y nos enseña? En 2 Timoteo 1:9 también nos habla el Espíritu y nos enseña la iglesia, el pueblo de Dios. Léalo, hermano Juan. Bendito Dios Santo. Hermano Carlos, ahora está listo. 1:9. Segunda. 1:9, Juan. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, antes que existieran los tiempos, los siglos. Porque nosotros somos su imagen, la iglesia es la imagen del Dios invisible, dice. Jesucristo tomó esa imagen. Y la iglesia es la imagen del Dios, de Dios. No puede andar en la carne juzgando, criticando al mundo, si nosotros debemos ser. La iglesia tenía que ser luz para que vinieran ellos. Y con espíritu de mansedumbre la iglesia tenía que hablarle a la iglesia, a su pueblo, a sus hermanos, para restaurarlos. Sí, Señor. Como dice en Gálatas 6:1. Bendito Dios, Señor. Porque cada uno llevaría su propia carga, dice. Porque aquellos que se creen ser algo siendo nada, si no se engañan, sometan a pruebas su espíritu, dice. ¿Qué espíritu tienen? Gloria a Dios. Y así tendrán motivo de gloriarse, pero no en Dios. Nosotros tenemos que gloriarlo en este tesoro que Dios puso en nuestros corazones, en nuestras vidas. Como dice aquí en 2 Corintios 1:12. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Este testimonio, el testimonio de la profecía es el Espíritu que está en nosotros, que es la palabra. Mis palabras son espíritu y vida, dijo Jesús. La carne para nada aprovecha. A la verdad, el espíritu está dispuesto, dice, pero la carne no. Nunca estuvo, porque Dios nunca trató con carne. Y va a volver otra vez a tratar con su carne, no. Iglesia, pueblo de Dios, despierta. Léalo de nuevo, hermana Juan. ¿Cómo va? 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y nosotros somos su imagen del Dios invisible, dice. Dice, seguimos aquí en Hebreo 12:22. Sino que nos habemos acercado al verdadero monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, dice. ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Quién es la Jerusalén celestial? El pueblo de Dios.
Nosotros la conformamos en el Espíritu. No como Juan dice que la vio, dice, una tremenda ciudad, dice que igual que un... El Apocalipsis tiene confundido a todo el mundo evangélico. Millares y millares de hombres, psicólogos, miléticos, doctores, teólogos, todos estudiando Apocalipsis. Cada iglesia tiene su propia interpretación. Pero se han dado cuenta que dice que el que venciere, dice, heredará la vida eterna. No, si Él nos escogió de antes, dice, según el propósito suyo. Dice que el que venciere, dice, en Apocalipsis, la palabra, el Espíritu nos habla, dice que junto con Cristo, dice Pablo, que le habla el Espíritu Eterno, por medio de Él le habla a los Gálatas, a Pedro, a los hermanos que han venido a Jerusalén y habían arrastrado a todos los Gálatas. Y Pablo le dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, pero en el Espíritu. ¿Cómo va a vencer Pablo si aquí dice que nosotros estamos por obras preparadas de antemano? Como lo dice allí en Efesios 2. Ahí dice 2:10. No por obras, para que nadie se... 2:9 y 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano. ¿Cuándo las preparó? Cuando nos formó, nos hizo a su imagen, espíritu. Porque después dice que formó al hombre de... ¿Y cuáles son esas obras? Que Dios nos dio este don, es un regalo. Por eso que dice en Gálatas, ¿cuánto? 2:17. Romanos 3:27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está? Queda excluida, dice. La carne quedó excluida, todo eso. Ese le está hablando Jesucristo, nuestro Señor, nos está hablando por medio de su Espíritu a la iglesia. Le está hablando a la iglesia, a los hombres, que digo, pues ¿dónde está la jactancia del hombre de la carne? Queda excluida, dice. Y luego le dice Pablo hablando, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, por la ley del Espíritu. La ley de la fe, pero es la ley del Espíritu, de vida en Cristo. Porque Dios nunca trató con carne, no pudo. Por cuanto la ley fue débil por la carne, como dice en Romanos 8:3. Nunca. Por eso yo siempre le digo, y sé que se ofenden mucho, cuando digo Dios no trata con burro, no trata con carne, caballo ni vaca. Trata con el espíritu del hombre. Cuando él cree, pasa inmediatamente a estar crucificado. Ya no vivo yo, dijo Pablo, vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en el hombre que creyó, Dios nos dio de mentira, de mentiroso. No. 1 Corintios 6:17 dice que si una Cristo un espíritu con él. Y dice que andamos por obra de antemano. Que Él nos conoció antes y luego nos predestinó para que fuéramos hechos a imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Por eso es que aquí está la iglesia, en Hebreos 12. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de los espíritus. Andan en el espíritu y todo anda en la carne. Dice, a la congregación de los espíritus que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de los espíritus de los justos hechos perfectos.
a Jesús, el mediador del nuevo pacto, dice. Del nuevo pacto. Iglesia, pueblo de Dios. Esta fue la gracia, este fue el nuevo pacto. Por eso que dice allí en Hebreos 10:29, dice: ¿cuánto mayor castigo merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, y ustedes hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Por eso que dice en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo merecerán aquellos que pisotearan al Hijo de Dios y tuvieran por inmunda la sangre del pacto? Porque todo aquello es rudimento, todo aquello es inmundo. Porque Dios no trata con la carne y ya no ve tu carne. Por eso que dice en Hebreos 6:1, le dice: ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obra muerta, de lavamiento de paz, de pie, de lavamiento de mano, de bautismo, todo aquello. Todo aquello caducó. Dice: Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, dice, de carne, al echar de vosotros cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Primera Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De un mismo espíritu dice. Porque el Espíritu Santo es uno solo. Y nos da conforme a la medida, dice. No nos da por medida, pero dice que una parte cayó en el camino, dice, otra parte en pedregal, otra en espino y otra en buena tierra. Y dice que la que cayó en buena tierra, dice que produjo el 100. Otra parte produjo el 60, dice. Y el otro produjo el 30, dice. Ya no coge más tu hermano. No pongan tropiezo a sus hermanos. Llamen a los que están allá afuera, salgan a decirle que Cristo ya pagó. Estas son las obras de antemano. Él quitó el fin de la ley fue Cristo, que ya no hay pecado, no hay muerte. Ya viene ya el levantamiento de su iglesia. Cristo viene a buscarnos. Dice que cuando este evangelio fuera predicado, dice, en los confines de la tierra, dice, porque mi venida está a las puertas. Se está predicando esta gracia. ¿Por cuánto tiempo estuvo esta gracia escondida? Por Dios. Estuvo un evangelio lleno de rudimentos, lleno de tradiciones. Gente orgullosa que dicen, yo he conocido gente que dicen que ayuna 2 días. Yo he conocido gente que ayuna 3 días. Orgullo. No, yo voy a hacer más que te voy a ayunar 5. Que oró 2 cadenas de oración y yo orar 3. Así son ustedes. Están llenos de orgullo. Son soberbios. Por eso el Señor dice que al vil de los preciados, dice,
escogió Dios, dice, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Gloria a Dios. Todos me conocen. ¿Saben? ¿Me conocen en la carne? Sí. Pero los predestinados, los escogidos están, porque los llama Dios, no al hombre. Y tienen que llegar. Y muchos, a lo mejor están en la cárcel, están en la droga, en el alcohol, y van a ser, son predestinados. Porque dice que por causa de su escogido, aquellos días serán acortados. Porque la maldad, dice, aumentará, dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él venga, dice, a la tierra, dice. No hay fe. ¿Saben lo que hay? Puras tradiciones, puros rudimentos de la carne, pura leche, puro egoísmo, puro orgullo, hombre orgulloso. Yo conozco hombres orgullosos, pastores, contratistas, orgullosos, no hablan, no saludan. Para ellos, a lo mejor soy una basura. El Miguel que conocieron antes en la maldad, en el chavo, en el vicio, desnudo, para ellos soy el mismo, porque ellos ven lo que sus ojos ven, como dice allí en 2 Corintios 4:18. Para nosotros para ellos somos gente vil, somos menospreciados, vituperiados, pero en la leche, en sus rudimentos, en la carne, en sus reuniones, en su humildad, ustedes todos nos miran a nosotros, pero hay algo que ha puesto Dios por misericordia, nos ha llamado a su reino, y ese tesoro está dentro de nosotros, y también está dentro de ustedes, pero ustedes no lo quieren ver. No lo quieren ver, porque dice que lo insensato de Dios es más fuerte que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los sabios. Mirad, hermano, vuestra vocación, dice que no son muchos sabios. Se lo dijo Pablo en la iglesia. Mirad, hermano, vuestra vocación, que no son muchos sabios ustedes en la carne, dice. Porque de esto escogió Dios. Pero Dios no quiere hombre orgulloso, no quiere hombre soberbio, egoístas. Mirad, hermano, vuestra vocación, dice, según la carne, que no son muchos poderosos ni muchos nobles, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y lo vil, lo menospreciado, dice, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte delante de su presencia. A nosotros nos ha dicho 4 pelagatos, dice, de dónde se reúnen, pero no saben dónde está la iglesia. La iglesia está en el Espíritu, está en el reino, conectado aquí en nuestra mente con el Señor. Por eso le habló allí en Colosenses 3, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Jesús a la diestra de Dios, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no la de la tierra, en esta carne, sino aquí, porque aquí están los ojos de Dios. Por eso le dijo en Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y he rogado al Padre para que le dé espíritu de sabiduría. ¿Y? ¿Carlito? Espíritu de sabiduría. Y de entendimiento en el conocimiento de Él mismo, para que le alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Por eso dice, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquí. Mal entendido. Dice, poner la mira. Colosenses 3 dice, poner la mira en las cosas de arriba, dice, no en la tierra, en esta carne, como anda la iglesia, los evangélicos, los grandes potestades que están en tinieblas. Porque nosotros hemos muerto, ese Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, que nosotros con Cristo estamos crucificados. Y Romanos 8:10 dice que los que son de Cristo, en el cuerpo, la verdad,
está muerto, dice, a causa del pecado. Más por el Espíritu vive a causa de la justicia, dice. Poned a mirar las cosas de arriba, dice aquí, no en la tierra de esta carne, porque nosotros hemos muerto, todos los que hemos creído en Cristo. Él ya no ve tu carne. ¿Y por qué la iglesia vive viendo el pecado de sus hermanos, a los débiles de poco ánimo? ¿Por qué vive viendo el diablo, vive viendo la muerte? Cuando dice que nosotros hemos muerto, dice, con Cristo, dice, nuestras vidas están con Cristo en Dios, dice. Y cuando Cristo dice, nuestra vida, dice, porque de Él somos uno solo, en Cristo, en el Padre. Y cuando Cristo, vuestra vida, dice, se manifieste, entonces nosotros tendremos manifestado en gloria, dice, con Cristo, dice. El Señor bendiga a su iglesia, que sea, está bendecida la iglesia. Amén. Está en los lugares celestiales, porque en Efesios 1, 3 o 4 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, dice, aquí. Aquí. No allá donde andan los aviones, las gaviotas, porque te miran mucho. Yo conozco todos los evangélicos en la iglesia, todos mirando para allá aquí. Desciende, desciende. ¿Cómo va a descender en la iglesia, pueblo de Dios? Se volvieron brutos. La iglesia se volvió bruta. Se embrutecieron. Todos los días mirando, va orando, va Gilia, vamos esto, vamos todos. Se embrutecieron. Desciende, Señor, desciende. Todos mirando unos con otros, la tierra descienda. Cuando el Espíritu Eterno nos habla y nos enseña a la iglesia, a su pueblo que está en lugares celestiales, en el reino sentado, dice, con Cristo, dice. Gloria a Dios. Alabamos, Señor, en el Espíritu. Gloria a Dios. Donde están reunidas, dice, millares y millares de ángeles, dice. Los primogénitos inscritos en los cielos, al Dios y juez de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está la iglesia, el pueblo de Dios en el espíritu, con Dios. Juntamente con Él nos resucitó, dice en Efesios 2:6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, dice. ¿Dónde estamos sentados con Cristo? Aquí. Aquí, iglesia, pueblo de Dios, aquí está el reino conectado con Dios, porque aquí está la vida, el espíritu de vida. Por eso le dijo en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprueben, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice. Viven viendo el diablo a los evangélicos. Yo antes también, cuando era religioso, una vez me asusté con la sombra. ¡Ah! Dije yo. Y ha visto la sombra. Dicen los evangélicos, ven una sombra y se asustan. Ven un pájaro en la noche y gritar y el diablo, dicen. Ven un hombre fumando y dicen, ¡oye, el diablo! Dicen. Ven un hermano que se toma un trago, ¡oye, el diablo! Te va a condenar, te va a meter en el infierno. Y de ahí dicen, la escritura dice, la Biblia. No, de la Biblia nunca ha hablado eso de ellos, con ustedes los que hablan. Y matan a sus hermanos con la letra. Jimmy Swagger ayunó 30 días. A la semana dice que cometió adulterio. ¿Le echaron la culpa al diablo? Allá fueron todos hermanos, ¿no? Y fue el diablo y oraron por él, le echaron afuera el diablo. A los 3 meses estaba otra vez. Así son los evangelios. Viven hablando de cuentos, de historia, del diablo. Que mándate un ayuno, que ora. Hablen cosas preciosas en el espíritu que edifiquen. Hablen a sus hermanos, a la iglesia, a los que están afuera. Que vengan al reino de Dios, que predicaba, que hablaba Cristo, que hablaba Pablo, el reino de Dios. Háblenle de esta gracia de Romano, Hebreo. No se metan a los otros evangélicos que se van a turbar. Se van a turbar, iglesia, pueblo de Dios. ¿Son todos los evangelios de Dios? Sí, pero se van a turbar. Cuando entiendan la gracia, métanse todas las noches si quieren en 1 Juan, 2, 3.
Apocalipsis, que los tiene a todos turbados, cada uno con su libro. Cada uno le dio su manifestación. Y Apocalipsis está lleno de que el que venciere. ¿Cómo va a vencernos si ya no vivo yo, si vive Cristo en mí? Y dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida misma, dice, no, ni la muerte, ni nada nos separará del amor de Dios. Nada. Gloria a Dios. Y dice que ya estamos sentados con Él como el que venciere. Andemos por obra preparada de antemano, como dice Dios. ¿Cuáles fueron? Cuando nos formó allá en el principio, dice en 1:26, a su imagen. ¿Ah? ¿Cuál es ahora? Que no hay pecado, no hay muerte, que el diablo fue destruido, que con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre a todos los santificados. Hebreos 10:14. No, que esté aquí. No, hermanita, si el fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4. No, pero es que la palabra, no, hermanita. Andemos en el Espíritu, en la gracia, en el amor, ¿ah? En la paz para nuestro hermano. No, que dice que tiene paz, dice que anda en el Espíritu, pero si Pablo lo dijo, nos dice en Gálatas 2:20, para todos los evangélicos los duros le llamo yo. Dice, con Cristo justamente estoy crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y hay un punto. De ahí dice, pero ahora lo que vivo en la carne lo vivo mediante la fe. ¿Por qué? Porque la fe nos fue dada para manifestarlo en nuestras debilidades, como dijo Pablo, en las pruebas, en la lucha. ¿Ah? No, es que hay millares de demonios, de espíritus. ¿A dónde? ¿Ah? Todo aquello que tienes guardado tú desde chico, tu religión, todo eso lo que te hicieron tus presidentes, tu madre, tu padre, todo eso te tiene en tu mente, tu religión, todo esto tiene malo aquí, por eso tienes que renovar tu mente en el espíritu. Y echar toda esa dura para afuera, todo el hombre viejo para afuera. Porque Cristo dice despojado del hombre viejo. Está viciado conforme los deseos engañosos de tu carne. Y cuando habla de carne está hablando de ley. De eso habla. ¿Ah? Y carne tiene cuatro cosas que la tuvo Adán: deseo, placer, apetito y pasión. Eso es lo que tiene tu carne. ¿Ah? Y los designios de la carne, como dice en Romanos 8:7, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Y tampoco pueden, dice. Pero si tú andas en esta gracia, la gracia te va a ir ayudando, porque ahí va a empezar el Espíritu, Dios mismo va a empezar a obrar en tu vida. A lo mejor vas a tardar 1 año, 10 años, 15 o 20, a lo mejor te vas a morir, ya, pero te vas a ir con Cristo igual, porque lo dice aquí y lo confirma el Espíritu Santo, la vida. Que al fin de la ley, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte. La gracia que nos fue dada a todos los hermanos que oyen esta palabra, pongan oído, cuidado y lean, pero se metan de romano a hebreo. Que les llene de, si ya fuimos santificados de los que creímos, fuimos justificados, santificados y redimidos, pero su gracia por tener su gracia manifieste su amor, el Señor, en nuestras vidas como en la suya, y manifieste su prosperidad, porque Dios a sus hijos, los que están en su gracia, Dios nos ha bendecido espiritualmente, como también aquí, porque todo es de Dios, todo esto que está aquí, lo que tienen, esto otro es de Dios y nos pertenece a nosotros, sus hijos. Así que, para ver la iglesia, pueblo de Dios, tenemos que estar en la gracia, para ver la gloria de Dios, su poder. ¿Ah? Como dice aquí en 2 Corintios. Dice 10:3. Miren lo que dice Pablo. El Espíritu de vida en Cristo Jesús, hablando por intermedio de Pablo. Por intermedio de Pablo, el hombre que fue aborrecido, que hacía disensiones, dice, que era alborotador, dice, alborotaba a la gente, dice.
Cuando llegaba dice que armaba alboroto, hacía disensiones, dice que estaba loco. Miren lo que dice aquí Pablo, el hombre que estaba lleno del Espíritu. Dice 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice Pablo ahí? ¿Que andaban en la carne? Sí, pues. No militamos según la carne, no militamos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es esta carne. Iglesia, pueblo de Dios, dice claramente, no son carnales. No es que tú le digas, haz esto, no toques esto, no guste esto. En tradiciones y mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Cosas que la verdad tienen cierta reputación de sabiduría para ustedes. En culto voluntario, en humildad, ustedes la pintan de humilde. Y son hipócritas. Yo, en buen chileno, ya muchos somos gatos. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque esto no es de la carne, es del Espíritu. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero estamos hablando de fortaleza en el Espíritu. Palabra de la sabiduría de Dios. El misterio escondido. Derribando argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? ¿No son tus argumentos? ¿Tus tradiciones? ¿Tus rudimentos que venimos hablando? Cuando Dios dice que lo hizo a su imagen, y Cristo dice que es la imagen misma del Dios invisible, Colosenses 1:15, y que Cristo es la cabeza de la iglesia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, dice, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En eso está el Espíritu obrando, conforme a su voluntad, no la mía. Porque yo soy un hombre, Miguel es un hombre carnal igual que usted. Y tengo mis debilidades como cualquiera. Si ustedes ponen la mira en mí, a lo mejor van a caer. Pero pongan la mira en aquel que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Dice que los hombres, Jesús le dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, no entrarán el reino de los cielos. Pero ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a comer tu carne? Vamos a beber tu sangre. Jesús le dijo, no, le dijo, mis palabras son espíritu y vida, dijo. Son ríos de agua viva, son manantiales. Porque al principio era la palabra, y la palabra es con Dios, y la palabra era Dios. Bendecidos en Jesucristo, nuestro Dios Padre eterno. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, hermano.